Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Me da muchísimo gusto poder saludarles. Me da muchísimo gusto poder llegar hasta donde se encuentran y tener este espacio de estudio bíblico, tener este espacio para reflexionar en la palabra de Dios. Me da un enorme gusto saber que podemos estar juntos estudiando lo que la Biblia nos enseña. Me da mucho gusto que podemos estar juntos, siempre reflexionando en el mensaje que Dios tiene para nuestra vida, con el propósito de crecer cristianamente, con el propósito de madurar cristianamente. Hoy quiero que reflexionemos sobre cómo somos confortados por el Espíritu Santo. Esto significa consuelo, esto significa aliento, fortaleza, esto significa ánimo, esto significa aliento. ¿Cómo podemos ser bendecidos con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, quien obra de manera permanente? Así que saludos a todos, saludos y muchas bendiciones. Que Dios siempre esté derramando su gracia, que Dios siempre esté derramando de las bendiciones y promesas que ha decretado para todos ustedes y también para sus seres queridos. Vamos entonces a la palabra de Dios para ir reflexionando. En la Biblia encontramos que somos consolados por la obra del Espíritu Santo. Y precisamente con esta obra del Espíritu Santo somos confortados, somos animados, alentados para seguir siempre hacia adelante. Miren lo primero que encontramos en la Biblia. En Juan 14, verso 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Esta palabra fue dicha para los apóstoles, pero a su vez es una palabra también para nosotros. Y aquí está la promesa del Espíritu Santo como nuestro consolador. ¿Y quién es un consolador? Un consolador es el que te alienta, el que te anima, el que te conforta. Y veámoslo de este modo. Tal vez usted ha consolado a una persona. Y cuando ha consolado a esa persona, tiene como propósito animarle, alentarle, tiene como propósito que esa persona siga adelante. Usted busca que esa persona esté tranquila, ¿verdad? Entonces, ser confortados por el Espíritu Santo significa ser acompañados por Él. Pero nótese, este consuelo es el plan de Cristo, es el deseo del Padre Celestial también, porque precisamente Cristo ruega, pide que seamos consolados por el Espíritu Santo. Y el Padre concede esta petición. Ahora, ¿quiénes pueden tener realmente la bendición de ser confortados por el Espíritu Santo? La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces Jesús está diciendo que es necesario que nosotros le amemos a Él y que tomemos en cuenta sus mandamientos. ¿Esto qué significa? Esto significa permanecer en Cristo. Esto significa desear a Cristo más que
en todo Cristo debe ser para nosotros lo fundamental. Entonces significa creer en Él, significa recibirle a Él, significa tomar su obra. Entonces de esa manera nosotros vamos a ser confortados por el Espíritu Santo. Porque este Espíritu es el Espíritu de verdad. Y entonces aquellos que rechacen a Cristo no pueden tener esta bendición. Por eso el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Somos confortados por el Espíritu Santo porque Él mora en nuestra vida y siempre nos acompaña. Pero otra vez, si queremos tener esta bendición en nuestra vida, necesitamos nosotros poner nuestra fe en Jesucristo, creer en Él, recibirle a Él. No se puede experimentar la obra del Espíritu Santo si se rechaza el Evangelio, si se rechaza a Cristo. Y precisamente en el contexto en el que Jesús habla, hay muchas personas que son religiosas, estudian la Biblia, pero esas personas le rechazaron, no le reconocieron como el Cristo, por lo tanto, ellos no pueden tener la bendición de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que encontramos aquí es cómo poder participar de la bendición de ser confortados por el Espíritu Santo. Podemos participar a través del Evangelio, a través de Cristo, recibiéndole a Él, creyendo en Él. Y cuando la Biblia dice amar, significa tener esa experiencia con el Evangelio, porque precisamente el amor de Dios se manifiesta a nosotros a través de Cristo. Y el amor consiste en que Dios nos amó primero a nosotros y después con ese amor le podemos amar a Él y podemos amar a Cristo. Y guardar los mandamientos significa estar en la verdad, permanecer en la palabra, estar en Cristo. Esto tiene que ver con la práctica de nuestra fe, porque precisamente el mandamiento se resume en amar a Dios. Por lo tanto, se ama a Cristo. El mandamiento se resume en amar al prójimo. Entonces, cuando estamos amando, podemos darnos cuenta si verdaderamente creemos en Cristo o no. Podemos darnos cuenta si tenemos el Evangelio o no. Así que es muy fácil, hermanos, de saber en realidad quiénes somos y de saber si podemos contar con la bendición del Espíritu Santo o no. Tenemos que darnos cuenta si en realidad somos esas personas que estamos siendo animadas, alentadas. Sí, esas personas que estamos siendo llenas de paz. Esas personas que podemos perseverar en medio de todo. Podemos darnos cuenta si en realidad estamos recibiendo esta bendición al saber si nuestra vida está precisamente en Cristo. Y como parte de esto, uno puede darse cuenta y podemos darnos cuenta verdaderamente si estamos en el amor. Y estar en el amor significa amar a Dios. Podemos darnos cuenta si verdaderamente podemos ser alentados por el Espíritu Santo si estamos haciéndole bien al prójimo. Y esto es práctico porque precisamente es el resultado de nuestra fe en Jesucristo. Hay una segunda cosa acá en Juan 14, 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo nos conforta el Espíritu Santo? ¿Cómo nos consuela? ¿De qué manera obra en nosotros para que tengamos ánimo, para que tengamos esperanza, para que seamos fortalecidos, para que vayamos hacia adelante en medio de tantos problemas que luego enfrentamos en la vida diaria? ¿Cómo podemos nosotros ser bendecidos con el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo opera? Jesús dice que el Espíritu Santo, quien es enviado del Padre, porque Él pidió al Padre que el Espíritu Santo viniera a nosotros, Él es enviado en el nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la realidad de la obra del Espíritu Santo en nosotros es por la obra de Cristo. Es por lo que Él hizo. Él vino, nació de una mujer, llevó a cabo su ministerio y su obra cumbre la llevó a cabo en la cruz, porque murió por nuestros pecados, murió por nuestra culpa, para que hoy nosotros seamos salvos, tengamos comunión con Dios, para que hoy nosotros podamos disfrutar todas las bendiciones de Dios. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará las palabras de Jesús. Entonces, cuando tenemos presente la palabra del Evangelio, sí, cuando tenemos presente la palabra de Dios, que la encontramos en la Biblia, cuando nosotros tenemos la revelación del Evangelio, quién es Cristo, su obra, entonces, de esa manera, milagrosamente en nuestro ser interior, vamos a recibir esto que tanta falta nos hace: ese ánimo, esa fortaleza, ese aliento, esa tranquilidad. Y todos necesitamos esto. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que el ánimo, la fortaleza, el aliento, la tranquilidad emana de las cosas que vemos, tal vez de la salud, de un buen trabajo, de buenas amistades, incluso ni siquiera de la familia. Vamos a recibir ese milagro espiritual que es solo obra del Espíritu Santo. Y ese milagro espiritual está en nuestro interior, está en nuestro ser, es allá en lo profundo de nuestra vida, precisamente por la obra del Espíritu Santo. Y esto es a través de la palabra. En Juan 15, 24 al 26. Si yo no hubiese hecho entre vosotros obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él os dará testimonio acerca de mí. Ahora, fíjense bien. Lo primero que hemos visto es que la obra del Espíritu Santo es real por la obra de Cristo. Si Cristo no hubiese sacrificado su vida por nosotros, no tendríamos esta bendición de la obra del Espíritu Santo que nos conforta. La segunda cosa que hemos visto es que el Espíritu Santo obra con la palabra. Por eso nos recuerda las palabras de Jesús, palabras que están escritas. Y el Espíritu Santo nos convence para que creamos la palabra que habla acerca de Jesús. Tanto lo que se anunció como profecía, tanto lo que se dijo acerca de Él, como las palabras que Jesús dijo. Y el Espíritu Santo nos enseña todo lo que es necesario precisamente para que estemos en el Evangelio.
Y el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia que tenemos. Entonces, Él que inspiró la Biblia es el que nos ilumina para entender la palabra. Y con esa palabra somos confortados. Pero ahora se menciona algo muy importante. Y es lo que acabamos de leer. Y lo que acabamos de leer es que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús nuestro Cristo. En Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Esto qué significa? Esto significa que el Espíritu Santo obra poderosamente. Y la obra del Espíritu Santo poderosamente tiene que ver con el convencimiento en nuestra vida acerca de quién es Cristo. El testimonio tiene que ver con el resultado del evangelio en nuestras vidas. Claro que esto también puede verse en un milagro, ya sea un milagro de sanidad, en cualquier milagro, que de hecho recibimos milagros todos los días en nuestras vidas, porque hay bendiciones de parte de Dios para nosotros. Pero el testimonio principal es la eficacia del evangelio en nosotros. Un ejemplo claro: cuando una persona escucha la palabra del evangelio, cuando recibe la palabra de la Biblia, porque esta es la palabra del evangelio, uno no necesita ser muy inteligente de acuerdo a la sabiduría de este mundo, ni uno necesita ser muy capaz para que entonces uno reaccione ante la verdad. Quien nos convence es el Espíritu Santo. Quien aplica la palabra en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio acerca del poder del evangelio. Entonces, ciertamente tiene que ver con entender la verdad, comprender la verdad, comprender la palabra y que esta palabra nos mueva hacia Cristo. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Y este testimonio es necesario, es fundamental, porque entonces no podríamos entender la verdad, ni la verdad tomaría lugar en nosotros. Pero qué maravilloso es que por eso no tenemos que argumentar para que alguien crea. Solo le compartimos la palabra del evangelio, solo le compartimos a las personas la palabra y ya. Explicamos la palabra del evangelio. ¿Y quién va a hacer que las personas entiendan lo que la Biblia dice? ¿Y quién va a hacer que las personas crean lo que la Biblia dice? El Espíritu Santo. Porque por eso la Biblia dice que Él convence al mundo de pecado y de justicia. Esto quiere decir que el Espíritu Santo hace entender a las personas la verdadera condición en la que se encuentran. Una condición en donde deben aceptar que hay pecado, que somos pecadores. Aceptamos nuestro problema fundamental de pecado, pero también podemos comprender la obra justa de Cristo. Por eso es que convence al mundo de justicia. Y entonces el Espíritu Santo nos hace entender esto. Soy un pecador, soy culpable, Cristo es inocente, el justo murió por los injustos. Y ahí es donde encuentro la bendición para mi vida, porque recibo la salvación al creer en Cristo. Y cada día que tomamos en cuenta la palabra de Dios,
Cada día que tomamos el mensaje de la Biblia, podemos tener más convicción acerca de la obra de Cristo, podemos tener más convicción acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y está haciendo. Y podemos tener más seguridad precisamente de la condición en la que estamos por medio de Cristo. Una cosa más, en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué alegría puede haber en nosotros? ¿Qué esperanza, qué ánimo, qué aliento, qué fortaleza puede haber en nosotros cuando sabemos que alguien está haciendo algo por nosotros? Qué bendición es tener la convicción de que alguien está haciendo incluso por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y es el hecho de que el Espíritu Santo, quien conoce nuestra debilidad y conoce cuál es la voluntad del Padre, Él pide por nosotros. Y aunque no sabemos sobre las palabras que el Espíritu Santo dice ante el Padre, no sabemos cómo lo hace, pero sí sabemos que Él pide por nosotros, conociendo nuestras debilidades, incluso que nosotros no conocemos a profundidad, Él ora por nosotros. Y nosotros que no sabemos perfectamente cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que Él quiere darnos, pero el Espíritu Santo lo sabe, Él pide por nosotros y esto nos alienta. Entonces, el Espíritu Santo, al interceder por nosotros, puede confortar nuestra vida. Y debemos saber entonces que el Espíritu Santo sí intercede por nosotros y por eso somos confortados. Así que tomemos en cuenta estas cosas que son importantes. Lo primero es que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es real por la obra del Evangelio, por la obra de Cristo, por la obra maravillosa de Jesús nuestro Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, porque Él lo consumó todo en la cruz. Entonces, lo que tenemos que hacer es creer en Cristo, recibir a Cristo y de esa manera participamos de la obra del Espíritu Santo. La segunda cosa es que el Espíritu Santo obra con la palabra. Sí, con la palabra, y cada vez que nos acercamos a la palabra, el Espíritu Santo va a obrar. ¿Por qué? Porque somos enseñados, porque nos recuerda el Evangelio. Así que nos mantiene en el Evangelio. Y cuando experimentamos esto de mantenernos en el Evangelio, es porque permanecemos en la palabra. Sí. Entonces es importante escuchar los mensajes, es importante escudriñar la palabra, es muy importante que tengamos un apego consciente y constante a la palabra, porque ahí somos enseñados, porque ahí se nos mantiene en el Evangelio. La tercera cosa es que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. ¿En qué sentido? Y esto va aún más allá, más en lo profundo. Porque hay milagros que ocurren con la palabra. Y ahí está el operar del Espíritu Santo. Y porque nosotros podemos entender el mensaje de la Biblia, comprendemos el mensaje de la Biblia por la iluminación del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo aplica esa palabra en nuestros corazones, la hace eficaz en nuestras vidas y somos movidos hacia Cristo precisamente
por ese testimonio, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Y hermanos, como hemos dicho, también podemos nosotros tener la bendición de que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, Él intercede por nosotros y esa obra maravillosa nos trae beneficios porque somos fortalecidos en nuestras debilidades, somos bendecidos por Dios en todo, pero el solo hecho de saber que el Espíritu Santo intercede por nosotros, eso ya es de bendición para nuestra vida. Así que, hermanos, mantengámonos en esta bendición de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en resumen, se trata de aferrarnos al Evangelio, de aferrarnos a Cristo y una manera de aferrarnos a Cristo, una manera práctica y clara de aferrarnos al Evangelio es permaneciendo en la palabra y vamos a recibir esa obra preciosa del Espíritu Santo que nos conforta.